Saludamos al arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad, con quien vamos a hablar sobre la crisis en las cárceles. Ya no solo hablamos de una crisis de seguridad, sino también ahora una crisis de salud que se salda hasta el momento con cerca de 760 personas fallecidas en las cárceles, denominadas centros de rehabilitación de nuestro país. Arquitecto, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la amplia audiencia que tiene. Bien, gracias a usted por haber aceptado este diálogo, estimado Fernando. Y bueno, nos hemos habituado ya prácticamente en nuestro país, trágicamente, a hablar de fallecidos. Incluso ya los últimos reportes que hemos tenido por parte del SNAI ni siquiera son del todo claros a veces cuando se habla de 3, 4, 5, 10 personas fallecidas en una cárcel. Y el tema de la salud, el hacinamiento y la falta de condiciones de higiene, pues también están pasando factura, arquitecto. ¿Cómo de alguna manera esto está configurando una nueva crisis en torno al llamado sistema de rehabilitación social en nuestro país? Sí, yo creo que la situación este rato en el sistema de cárceles, que son 36 que existen en el país, es bastante complicado. Probablemente este año vamos a terminar con cerca de 800 personas que hayan fallecido. Y aquí hay tres causas. Una son razones de salud, es decir, gente que se enferma y hemos tenido ya por contagio muertes de una cantidad muy grande de personas. Una segunda por alimentación, es decir, por falta de atención por parte del sistema. Y en tercer lugar, por asesinato, masacres que se han producido, lo cual muestra que el sistema en general en el Ecuador está viviendo una profunda crisis que yo creo que se inicia en el año 21, es decir, tiene ya más de 4 años que estamos en una situación de este tipo. Ahora, hablamos de 3 factores, Fernando. El primero, hablemos del tema de seguridad. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones que se puedan brindar para que de alguna manera las personas privadas de la libertad puedan verdaderamente tener acceso a una atención médica? Porque hemos visto también algunos casos, mi estimado Fernando, recientemente analizábamos uno acá en la provincia de Manabí, donde hemos tenido hechos de reos que, por ejemplo, por salir a recibir una atención de salud fuera de las prisiones, pues se han escapado o se han fugado. ¿Cuál sería de alguna manera la solución para que los PPLs puedan recibir una atención médica sin que esto tampoco se convierta en una situación que podría dar paso a fugas o a escapes de algunos presos? Bueno, la situación en que está el sistema carcelario, el tema de salud es francamente muy complicado. El hacinamiento es muy alto, es muy alto. Y yo creo que aquí el problema principal que nosotros tenemos es una institución que no funciona para nada. El SNAI me parece que no funciona. Yo había sugerido que lo lógico sería que se cree una nueva estructura institucional y que ésta pues vaya al Ministerio del Interior. Pues en la reforma que hizo el presidente Noboa para contraer el tamaño del Estado, lo que se hizo fue incorporar al SNAI dentro del Ministerio del Interior, pero sigue manteniendo la misma autonomía. Y yo creo que eso es muy importante por una razón, porque en general los sistemas penitenciarios son autónomos porque ahí simplemente, entre comillas, lo que se hace es pagar las penas, las condenas que están establecidas. Pero lo que ocurre con el caso del Ecuador es que no solo se pagan las penas, se cumplen las penas, sino que además ahí se cometen hechos delictivos dentro y hacia afuera. Y eso exige no solo política penal, sino también exige política de seguridad. Y entonces, por eso es lo que a mí me parecía que debería ir dentro del Ministerio del Interior. Está este rato dentro del Ministerio del Interior, pero sigue manteniendo su propia autonomía y sigue manteniendo su propia estructura. Y eso hace que los problemas sean cada vez más complicados. A propósito de la pregunta de mi compañero Juan Pablo, hace un rato justamente informábamos de que ayer la bancada de ADN, el movimiento oficialista, dentro de la Asamblea, ha presentado una propuesta de enmienda constitucional para modificar el artículo 35 y trasladar a las PPL o a las personas privadas de libertad
al artículo 78 en un intento de tratar de ordenar jurídicamente esta regulación y de no incluir como grupo prioritario o dentro del grupo prioritario a las personas privadas de libertad. ¿Cuál es su opinión sobre la intención de modificar y de enmendar o esta propuesta de enmienda constitucional? Es una discusión que se está teniendo hoy día en general en América Latina, principalmente a partir de la experiencia de El Salvador, porque ahí lo que se ha planteado es que si bien hay derechos humanos y que estos son universales, pues la gente, la ciudadanía, que es la que se ve afectada, tiene los mismos derechos que las personas privadas de la libertad. A mí me parece que eso no va a resolver mucho. A mí me parece que las reformas legales o las iniciativas legales que se están planteando no ayudan, no van a ayudar. Aquí me parece que hay que hacer una reforma completa, como decía hace un momento, del SNAI. Con el SNAI que tenemos no va a pasar nada. Miren, nosotros estamos desde el 9 de enero del 2023, es decir, ya va a ser un año más ahora, en pocas semanas más, van a ser 2 años, que están las Fuerzas Armadas dentro del sistema carcelario. Al principio me parece que funcionó relativamente bien, pero que después, ya por falta de una institucionalidad, pues hemos ido cayendo exactamente en lo mismo. Y este año ha sido francamente muy preocupante lo que estábamos diciendo. Yo creo que este año vamos a terminar con no menos de 800 personas fallecidas dentro del sistema carcelario. Eso es una locura. Y aquí me parece que más bien lo que habría que hacer es una reforma al Código Integral Penal en el fondo. Yo recuerdo que el COIP se aprobó en el año 2014 y en el año 2021 teníamos triplicada la población carcelaria. Y eso produjo la gran crisis del año 2021. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Se subieron las penas, se tipificaron más delitos, se bajó la edad de la imputabilidad penal, etcétera. Y lo que ocurrió es que los delitos siguieron creciendo y siguieron creciendo de una manera impresionante. Y creo yo que aquí tuvo una medida bastante interesante el presidente Lasso, cuando lo que hizo fue ver la posibilidad de bajar el hacinamiento en las cárceles bajo 3 medidas: que la población carcelaria pueda salir por edad, que la población carcelaria pueda salir por temas de salud y también por algunos tipos penales. Entonces, yo ahí lo que planteé es que en vez de que se haga esa medida del Ejecutivo, lo lógico sería hacer más bien una reforma al COIP. ¿Por qué? Porque el COIP se hizo en el 2014 bajo la lógica del populismo penal, que eso a lo que condujo, a lo que dije, fue a triplicar el número de personas privadas de la libertad y a generar la crisis carcelaria que hasta ahora tenemos. Ahora, ¿qué debe haber dentro de esa reforma a propósito del SNAI o de la SNAI? ¿Quién debería finalmente manejar el sistema carcelario, el orden del sistema carcelario en el país en ese sentido, de no existir el SNAI o de eliminar esta institución? Lo que hemos tenido son dos expresiones. Una primera, que fue un ministerio, el Ministerio de Justicia, que era el que manejaba. Luego se hizo una reforma para bajarle el nivel y ahí se creó justamente el SNAI. Y a mí me parece que en vez de tener una sola cárcel, un solo ministerio dedicado a las cárceles, lo lógico es que esté dentro del Ministerio del Interior, por esto que explicaba hace un momento, para que haya una correspondencia entre política penal y política de seguridad ciudadana. A mí me parece que eso es lo que hay que hacer. Ahora, yo creo que no es que el SNAI tiene que estar ahí, a mí me parece que hay que hacer otra institución. Yo creo que el SNAI no funciona. Y a mí me parece que han pasado 2 años, como señalaba hace un momento, de la declaración de conflicto armado interno, y lo que se hizo fue poner a miembros de las Fuerzas Armadas en la cárcel, pero no se ha hecho nada para fortalecer el SNAI o para cambiar el SNAI. Y yo creo que eso es una cosa absolutamente necesaria e imprescindible. Ahora, Fernando, hablamos de hambre en las cárceles ecuatorianas. Y esto también ha sido cuestionado y de alguna forma se relaciona con lo que usted manifiesta de la inoperancia del SNAI al frente del sistema de rehabilitación social en nuestro país.
Y también se ha señalado en algunos momentos algunos indicios de corrupción en algunos contratos relacionados con la alimentación o con los servicios que deberían prestarse en las cárceles. ¿En qué medida la corrupción también está abonando a toda esta crisis carcelaria en nuestro país? Es uno de los elementos centrales, sin duda, sin duda. Y aquí hay como un par de situaciones. Uno es que las estructuras criminales tienen ingentes cantidades de recursos económicos y lo tienen fuera y lo tienen adentro. Adentro bajo los sistemas de mercado que se han implantado ahí, porque estas estructuras criminales de alguna manera manejan esos mercados internos. Nosotros sabemos exactamente bien cuánto vale un teléfono, sabemos cuánto cuesta una llamada, la entrada de comida, la entrada de una serie de productos, todo eso tiene su precio. Entonces, eso les da una capacidad económica muy fuerte. Y esa capacidad económica de adentro, como la de afuera, que la de afuera obviamente también es muy grande, lo que hace es generar la corrupción. Entonces, aquí se compran jueces, se compran instituciones, y entre esos están, sin duda, el caso de del SNAI. Y en eso ya han habido múltiples denuncias que nos han mostrado justamente esta condición. Ahora, hablamos ya de cientos de muertos en las cárceles del país por inseguridad, por hambre, por falta de atención en salud, Fernando. ¿Y en qué medida estos cientos de muertes, muchas veces no tan esclarecidas, al menos de manera pública, posteriormente podrían traducirse en acciones legales contra el Estado ecuatoriano? Porque entiendo, las personas privadas de la libertad están bajo la custodia del Estado ecuatoriano. ¿En qué medida esto puede convertirse también en acciones o en medidas contra el Estado, incluso ante organismos internacionales? No, yo creo que eso puede pasar, si no está pasando ya. Y entonces ahí vamos a tener un problema adicional, que va a ser un problema jurídico. Y entonces, ¿cómo se va a asumir una situación de ese tipo? A mí me parece que eso está a las puertas. Y creo que eso va a ir creciendo, porque si nosotros tenemos 800 personas fallecidas y tenemos 800 juicios, pues ustedes ya pueden darse cuenta de lo que eso significa, no solo en términos económicos, etcétera, sino en términos institucionales, ¿no? Año 2024, en enero, se da este tema del conflicto armado interno. El presidente Daniel Noboa tiene un poquito más ya de 2 años en el ejercicio del poder. Hay datos que se muestran, como por ejemplo que en los 2 años de gobierno de Daniel Noboa, o hasta que se cumplieron 2 años, habían ocurrido 15.561 asesinatos, trasladado a la estadística y a los números, un asesinato cada 66 minutos. Con esta posición numérica que es clara y es real, son datos reales, ¿cómo evalúa usted el Plan Fénix anunciado desde el momento de la campaña y que hasta ahora aparentemente sigue vigente? Bueno, tuvimos una presencia importante en la campaña y ahí se caracterizó más o menos las líneas generales de lo que podría ser el Plan Fénix. Luego, el primer año se habló mucho del mismo, pero el propio presidente nos dijo que no lo iban a difundir por razones estratégicas, de seguridad, etcétera. Y me parece que este 2025 más bien ya desapareció, y entonces se ha ido diluyendo. Y a mí me parece que si nosotros vemos un poco los datos, no este consolidado que ustedes presentan, que es muy llamativo, es que en el 2023 la tasa de homicidios fue de 44 homicidios por 100.000 habitantes. Luego del conflicto armado interno, es decir, de la guerra, ese año, 2024, bajó a 38. Pero este año vuelve a subir y vamos a terminar, la impresión que yo tengo, va a ser alrededor de 51 o 52 homicidios por 100.000 habitantes. Lo cual nos está mostrando que la violencia no se ha logrado controlar, sino que más bien todo lo contrario, estamos viviendo un incremento bastante sostenido. Cuando uno ve los primeros meses, básicamente enero, febrero del año pasado, del conflicto armado interno, hay una caída significativa de la tasa de homicidios, pero a partir de marzo vuelve a subir. Y en octubre del año pasado, cuando tuvimos la crisis eléctrica, se produce un salto adicional.
Y desde allí hasta ahora hemos vivido justamente con un incremento sostenido relativamente importante de la tasa de homicidios, al extremo de que se puede decir que es este año que estamos terminando, si sigue la tendencia exactamente igual, será el año más violento de la historia del Ecuador. ¿A qué se le puede atribuir aquello, arquitecto? A mí me parece que las políticas diseñadas no han funcionado. Yo creo que los éxitos que nos muestra el gobierno, que son reales, por ejemplo, la captura de las cabecillas de estas estructuras criminales, pues no ha funcionado, porque sigue teniendo el crecimiento significativo de la tasa de homicidios. Y por otro lado, y ustedes daban hace un rato información respecto de la captura de narcóticos, este año también va a haber una reducción del número de toneladas capturadas. El año pasado fueron 294, es decir, para redondear 300 toneladas, que fue un éxito porque fue el año que más se logró capturar. Pero este año, de acuerdo a la estadística oficial mismo, probablemente tengamos una reducción de una tercera parte, es decir, estaremos bordeando al finalizar este año no los 300, sino los 200, las 200 toneladas. Entonces, si uno ve cómo han seguido creciendo la tasa de homicidios, por un lado, y por otro lado, la captura de la droga ha bajado, pues los resultados son francamente muy preocupantes. Bien, Fernando, efectivamente hemos visto en los últimos meses algunos avances, algunas capturas de cabecillas, de integrantes de las denominadas GDO, pero por otro lado, y conversábamos acá también la semana anterior con otra experta en seguridad, nos decía, pero no se está atacando las economías criminales. Y de alguna manera esto hace que puede caer un cabecilla o puede caer un integrante de una GDO y van a haber 4, 5, 6 más dispuestos a asumir ese rol y con mucha más violencia, porque mientras hayan los recursos, mientras sigan fluyendo los recursos de las economías narcocriminales, el problema no se va a solucionar. ¿Cree usted que han habido avances en torno a atacar, a de alguna forma tratar de limitar el flujo de las economías criminales en nuestro país? Y si no se lo ha hecho, ¿qué se debería hacer para de alguna manera atacar este problema de raíz? Sin duda yo creo que ese es el gran problema, porque las estructuras criminales sufrieron un cambio bastante importante a partir del año 2010 en general en América Latina, no solo en el Ecuador, porque a partir de ese momento estas organizaciones básicamente a lo que se dedicaron es a generar utilidades, ganancias económicas mediante acciones criminales, mediante acciones ilegales. Y entonces lo que han logrado es construir un sector de la economía que se mueve autónomamente. Y cuando digo esto, este sector maneja más de 5.000 millones de dólares, que es una cantidad muy grande, y que tiene 65.000 personas inscritas en este sector como militantes, llamémoslo así. Tiene vínculos con el sector privado, formal, economía formal, porque ahí es donde se lava, y se lava en las empresas privadas legales. ¿Por qué? Porque al uno y al otro les conviene obtener recursos frescos como son los que provienen del narcotráfico. Es muy interesante porque en el mercado financiero pues las tasas están muy altas. En este caso ni siquiera hay tasas y se los entrega de una manera muy sencilla, muy fácil. Y aquí tenemos sectores como el de turismo, el sector inmobiliario, el sector financiero, comercial, las monedas electrónicas, etc. Y lo complicado de esto, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho, es que más o menos el 25% está destinado a la reproducción del ilícito. ¿Qué quiere decir esto? Que si son 5.000 millones de dólares, el 25% son, qué sé yo, 1.200, 1.300 millones de dólares que están dedicados a la reproducción del ilícito. ¿Qué es la reproducción del ilícito? Compra de armas, pago a estas 65.000 personas, la corrupción, etcétera. Entonces, hoy día ese es el gran problema. Y a mí me parece que por ahí no se está enfocando la situación como debería ser. ¿Y por qué no se está enfocando ahí esta situación, arquitecto? ¿Falta de decisión política o qué ocurre en este caso? Me parece que falta más bien una comprensión del problema y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es esto que se llama mano dura y desde
principios del año 24, ya no es mano dura, sino súper mano dura, es decir, es la guerra. Entonces, enfrentar esto solo desde la perspectiva militar y policial tiene estos grandes problemas. Yo le he propuesto a la CEPAL en Chile que se organice una reunión, y se organizó justamente hace 3 meses, porque la impresión que yo tengo es que América Latina tiene 3 economías, y más o menos cada una de ellas con un aporte de 1/3. Entonces está 1/3 de la economía formal, 1/3 de la economía informal y 1/3 de la economía criminal. Y en esa reunión yo pude exponer esta tesis y fue aceptada, y ahora vamos a tener en 2 semanas una segunda reunión en Bogotá, donde ya participarán incluso los organismos multilaterales, para que se vaya viendo exactamente este gran problema que tenemos en general en América Latina, que no es exclusivamente el caso del Ecuador. Bueno, interesante el dato que nos indica sobre estas 3 economías. 1/3 prácticamente mueven las economías criminales, y precisamente para contextualizar un poco lo que usted manifestaba, si hablamos de que se mueven más de 5.000 millones de dólares en temas de economía o situaciones ilícitas, estamos hablando del todo el déficit del Estado en este 2025. Ahora, Fernando, usted decía, ¿no? Hay una visión de militarización en la lucha contra la inseguridad en nuestro país, y precisamente estamos ya a un año de lo que ocurrió en el caso de los 4 menores de las Malvinas, y de hecho pues ayer ya se pudo conocer que la Fiscalía pues está pidiendo prácticamente penas de más de 34 años para los militares implicados en esta desaparición de los menores. De alguna manera, esto es el resultado de esa visión de una militarización en la lucha contra la inseguridad en el país. ¿Cómo de alguna manera esto afecta, más allá de como sociedad, de alguna manera también esta visión o esta proyección que tiene el gobierno en torno a la lucha contra la inseguridad? Yo estoy percibiendo nuevamente, no solo en el Ecuador, sino en general en América Latina, unos cambios institucionales bastante complicados. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se está viendo es, por un lado, una militarización de las policías. Que algo de eso también se está discutiendo en el Ecuador, a pesar de que nuestras policías son autónomas, son independientes. Pero por otro lado estamos viendo la policialización de los militares, que eso sí estamos viviendo de forma explícita. ¿Por qué? Porque los militares tienen básicamente 2 funciones, uno la soberanía y otra la integridad territorial. No tienen que ver con estos temas. Pero ¿qué es lo que ocurre? El número de efectivos militares no son muy altos, son 42, 43 mil. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues metimos una buena cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas en las cárceles. Son 36 cárceles, ahora están básicamente militarizadas 7. Pero si ustedes se ponen a ver que haya, no sé, 500 miembros de las Fuerzas Armadas por cada una de estas, pues multipliquen 7 por 500, ahí tienen 3.500, son 2 turnos, ya tenemos 7.000, de 42, pues tenemos un problema muy complejo. Por eso es que el número de miembros de las Fuerzas Armadas de la frontera norte se redujeron. Y por eso es que está entrando incluso mucho más narcóticos desde Colombia. Entonces, a mí sí me parece preocupante, porque al ponerles a trabajar en el tema de la cárcel y al ponerles a trabajar en el tema de las ciudades, es decir, de la seguridad ciudadana, etcétera, se les saca de la función y de la doctrina explícita. Y entonces ahí se producen los problemas de estos que hemos tenido en las Malvinas, con estos 4 muchachos. Y no solo eso, son 43 casos que están ya detrás de esto, con juicios correspondientes, porque no tienen la doctrina, no tienen la formación, no tienen el conocimiento de lo que se debe hacer. Por ejemplo, en el caso de los chicos de las Malvinas, bueno, ya los tomaron presos, pero ¿qué es lo que tenían que hacer? Uno es ponerles a disposición de los jueces y ponerles a disposición de las instituciones que tienen que velar con los niños, pero no sabían qué hacer, y entonces ahí se produjo todo lo que se produjo. Entonces yo creo que aquí hay un gran problema,
porque lo que está conduciendo esto que decía de la policialización de las Fuerzas Armadas y la militarización de las policías es una desinstitucionalización muy fuerte que está conduciendo justamente a estos grandes problemas. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. No quiero desaprovechar su presencia con nosotros, arquitecto, para hablar de un tema que sé que usted realmente también tiene toda la posibilidad de hacerlo, sobre todo por su permanente participación en defensa de la capital de la República. De hecho, usted se presenta como amante de Quito, como de hecho en su momento lo ha demostrado. Y yéndonos del lado ya político, arquitecto, en Quito, en este rato hay una disputa entre el gobierno y el municipio, para ser más claros, alcalde, presidente, cuerpo administrativo del municipio con el gobierno nacional. Allí, ¿cuál es su opinión sobre ese tema? Y luego también, ¿qué pasa en Quito, arquitecto? Que en las últimas alcaldías llegan, ganan, claro, con el voto disperso, pero que al poco tiempo pierden toda opción de poder sostenerse popularmente con el pueblo en sí de Quito, comenzando desde el lado de Barrera, pasando por Rodas, viniendo por Yunda. Bueno, Guarderas llegó por una cuestión circunstancial y ahora con el propio Pavel Muñoz. No, yo creo que estamos viviendo una crisis política muy fuerte en el caso de Quito, que se expresa, yo diría, bajo dos formas. Uno, lo que significa la representación, y es exactamente lo que usted señala. Nosotros hemos tenido los dos últimos alcaldes con bajísima votación, Jorge Yunda con 22% y Pavel Muñoz, el actual alcalde, con 25%. Eso significa que son alcaldes de minoría. Pero no solo eso, sino que tenemos 21 concejales, que es un número pues, excesivo, me parece a mí. Pero de todas maneras, es lo que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Es que tenemos 6 bloques de partidos políticos dentro de esos 21. Es decir, hay una fragmentación impresionante, que llevó, por ejemplo, en el caso de Jorge Yunda, cuando llega a la alcaldía, a tener solo 3 de 21 concejales. Eso se expresó finalmente en que el Consejo lo votó. Y el caso de Pavel Muñoz llega con un poco más, pero tampoco mucho, llega con 7, es decir, llega con el 30%. Es bajísimo, no tiene mayoría. Entonces, ¿qué es lo que significa? Para construir mayoría, pues hay que generar un conjunto de acuerdos, negociaciones, en algunos casos incluso poco claras. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de representación muy fuerte. Y una segunda cosa es que Quito está viviendo una crisis muy fuerte de liderazgo. Por poner un ejemplo, Quito es la capital del Ecuador y el último presidente de la República quiteño fue Rodrigo Borja, en el siglo pasado. Si ustedes ven hoy día, por ejemplo, el gabinete del presidente Noboa, los quiteños son absolutamente una minoría, no están ahí. Pero tampoco tiene un liderazgo interno, es decir, no solo que no tiene un liderazgo hacia el país, tampoco tiene un liderazgo hacia el interior. Y entonces aquí hay un problema también muy complejo porque las instituciones que están asentadas en la ciudad no están vinculados con la ciudad. Y pongo el caso de los medios de comunicación. El comercio se acabó, Últimas Noticias se acabó, el diario Hoy se acabó. La salida de la radio de Diego Kendo, de Gonzalo Rosero, etcétera, también hizo que eso se acabe. Entonces, no tenemos un debate, una discusión a través de los medios de comunicación, un seguimiento de lo que acontece en la ciudad, porque además son medios que pretenden expresarse en términos nacionales. Y esto tiene también mucho que ver, por ejemplo, con las cámaras. Las cámaras de la producción están mucho más preocupadas de las tasas del interés, de la inflación, de la importación, la exportación, el IVA, etcétera, etcétera, que son temas nacionales y no hay ninguna que esté dedicada a la economía urbana, la economía de la ciudad. Entonces, Quito está viviendo este rato una situación muy compleja en términos económicos porque tiene una tasa de desempleo que es la más alta del país, 7.5, que es muy alta. Entonces, y a eso hay que sumarles las universidades. Quito tiene 8 o 9 universidades y no hay una sola universidad que trabaje el tema Quito.
Entonces, todo esto ha conducido a que la ciudad esté en una condición de crisis muy fuerte, a lo cual se ha sumado, en términos políticos, esta confrontación entre el gobierno local y el gobierno nacional. Y a mí me da la impresión también aquí que mucho tiene que ver el hecho de que el alcalde de Quito se acaba ya de postular para la reelección, y eso me da la impresión, porque él es de la Revolución Ciudadana, que esta urgencia por poner su nombre en el proceso electoral tiene mucho que ver con la reunión que van a tener justamente a principios del próximo año en la Convención Nacional. ¿Y esto a qué ha conducido? Que hoy día ya no tengamos alcaldes, sino tengamos candidatos. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos? La sesión solemne del 6 de diciembre fue más un acto político que un acto tradicional de las fiestas de la ciudad. Muy bien, arquitecto, muchas gracias por esta entrevista donde hemos hablado tanto de la crisis de inseguridad en las cárceles, también a nivel nacional y las cifras preocupantes. Ya nos aproximamos prácticamente a una tasa de 51 homicidios por 100.000 habitantes para cerrar este año, y bueno, también la situación política y de representatividad en la capital de la República. Gracias, arquitecto Fernando Carrión, por esta entrevista. No, muchísimas gracias y espero que la próxima vez hablemos de fútbol. Bien, bueno, habrá que agendar entonces, arquitecto, porque ya vemos que con usted se puede hablar sobre todos los temas. Gracias al arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad.